cromosoma Y, ¿por qué Adán fue hecho de polvo, de lodo? ¿Quién es Adán? Entonces, vemos que hay seres como seres de otras culturas. Aquí en Asia existe gente que es no descendiente de Adán, anterior a Adán. O sea, existen hombres anteriores a Adán. Por eso es que la gente no cree, porque no les han enseñado bien. Porque una persona religiosa, un pastor, viene y el pastor, ¿qué va a decir ahí? A mí dígame lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y la traducción todavía, y por puras, con tremenda pérdida. Y no entiende esta parte, entonces el día que ese ser no tiene fe. Porque yo le voy a poner frente a un polígrafo y le voy a mostrar el esqueleto de un hombre de hace 20,000 años en Arizona, Estados Unidos. Comprobado. ¿Cómo explicaría eso? ¿Cómo es que se le acaba la fe? Claro, Lo que yo les voy a enseñar hoy, y ya, bueno, voy a enseñar desde el diluvio, por ejemplo. El diluvio está en la tierra. No, es en la tierra que dice ahí, es en Mesopotamia. ¿Ya? Porque si es que fuera en toda la tierra, y yo soy un hermano geólogo, vengo acá, estudié geología, entonces yo quiero la verdad, me voy, me hago un hueco por acá, y me hago mis estudios, y no encuentro nada del diluvio aquí en América. ¿Qué pasó? Porque esa capa geológica es reciente, son 5,000, 6,000 años. Tiene que estar ahí la señal de la evidencia. ¿Por qué no está? No está. No hay evidencia del diluvio. Pero hay evidencia de otras inundaciones en otros tiempos, sí. Pero lo que dice la Biblia no. Porque debe haber una razón. La razón es que la tierra, cuando dice que hubo en toda la tierra, está diciendo en la tierra bíblica, que está narrando. Lo que el que está narrando solo conoce como tierra. Si yo le digo a la reina Isabel, antes de que sea presentada con el señor Colón, y le digo, ¿cuál era toda la tierra? Ella no conoce. Ah, no, ya China ya fue conocida por Marco Polo. Ya. pero solamente lo conocía. Ella estaba viviendo en la península ibérica, ya más allá ya era el hueco, el abismo. Entonces, no sabía que más de acá había más tierra, o sea, no, parece era toda la tierra eso. Pero si vamos a conocer, vamos a ver que sí hay manera, pues el Eterno ha dejado muchas pruebas arqueológicas. Por ejemplo, esto de aquí es algo relacionado con el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo, por ejemplo, vemos que este egiptólogo tiene este carruaje del faraón con 6 aros, la rueda, ¿no? Entonces ellos saben que ese de 6 aros pertenece a cierta dinastía. Resulta que en el Golfo de Acaba encontraron carruajes de 8 aros. 8 aros. Entonces Rayos. Radios, sí, radios. Correcto. Cuando vemos esto, ese egiptólogo ya sabe que la rueda de 8 ejes, 8 radios, es de la dinastía del tiempo que habla la Biblia, del faraón, del diluvio. Y vemos que esto es Egipto, ¿no? Normalmente nos dicen que el monte Sinaí está en esta parte, pero resulta que se equivocó, porque ¿quién fue el que dijo que estaba ahí en esa parte? La mamá de Constantino, que viajó a poner puntos. O sea, una mujer romana viaja, como es la mamá del emperador, se hace cristiana y empieza a poner la estación de la cruz, la primera caída, la segunda caída, y luego dice por aquí cruzaron, y luego allá es el monte Sinaí, y dice que el monte Sinaí está acá. Pero la carta de Pablo dice que el monte Sinaí es en Arabia. ¿Y qué dice la palabra de Isaías? Dice que el Eterno es el que tiende puente en el mar. Entonces, vemos que aquí en el Golfo de Acaba, por donde se dice, está un cruce de 100 metros de profundidad del nivel del mar. Por un lado 3,000 metros y por el otro lado 3,000 metros de profundidad. Y ese es un camino en el agua. Y ahí es donde se abrió y cruzaron, y esto es en el Golfo de Acaba, y esta es la parte por donde entraron 3 millones de personas. Y bueno, o sea, no están muy nítidas las imágenes, pero es una idea de que el Eterno todo ha sacado a la luz. También tenemos esto que encontró Ron Wyatt.
Ron Wyatt es un investigador que está en la foto. Estos son unos pilares puestos en un lado del Golfo de Aqaba y en el otro lado del Golfo de Aqaba, donde hay inscripciones: por aquí cruzó el pueblo de Israel, y no es en donde dijo la mamá de Constantino, sino en Arabia. Esto los árabes ya mandaron a quitar, pero este señor tomó fotos. Este señor es una belleza. Él tiene la foto el video del arca y las tablas. Eso les cuento luego. ¿Y por qué quitaron los pilares? Para que no, porque son fe contrarias, ¿ya? Son musulmanes. Entonces, esto mandó a edificar Salomón en ese lugar. ¿Qué también vemos? Vemos que la gente normalmente tiende a negar que existieron gigantes. Esto vemos en Sumeria. Vemos gigantes que son 3 y 4 veces más altos que estos seres humanos normales. Está sentado. Claro, él está sentado. Entonces, eso vemos en arqueología. Nos negaron, pero la Biblia dice que hay gigantes. Este es el gigante de Loja en un museo de Suiza. Este gigante está en Suiza. Ustedes ven aquí una señora, ¿no? Esta señora no les llega ni a la rodilla. Este gigante fue encontrado aquí en la ciudad de Loja. Ese lugar. Claro, aquí en Loja, aquí. ¿Qué hace? Los smithsonianos lo hurtaron, ¿no? Los smithsonianos lo hurtaron, digo. No, este no, porque este filmó de Coavisa y hay un reportaje de Alfonso Espinosa y Rolando Pachani. ¿Qué hace en el extranjero? ¿Qué de aquí? El cura que tenía le vendió y se llevaron a Suiza. ¿Y por qué en Suiza? ¿Quién vive en Suiza? La élite. Entonces, ya no podían ellos meter al smithsoniano porque hay una evidencia histórica de que Eso esto... se reclama como patrimonio ecuatoriano. Exacto. Entonces hay que quieren borrar todo. No, pero lo que pasa es que ahí viene donde tiene la influencia el lobby, el banco, el FMI y los bancos. Nunca van a dejar que esto se sepa más allá de lo que ya se supo. Pero si no estuviera en Ecuador ya no existiera. Hubo los militares que quisieron conservarlo. O sea, esto es lo que nos oculta la élite. Siempre nos ocultaron. Entonces vemos que hay muchas cosas que sí prueban que existió la historia bíblica. Es real. Estas son bolas de azufre que descubre Ron Wyatt también en donde era Adma y Seboín, donde dice Deuteronomio 29-23 que fueron quemadas esas ciudades. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, por la perversión. Entonces encontramos esto, y aquí hay estructuras con ángulos rectos, que son los ángulos rectos no se forman naturalmente en la naturaleza. Un ángulo recto de 90 grados solo es de manera artificial, y vemos ahí que están cubiertas de azufre, estructuras que eran edificaciones. Ya, comprobado. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué yo les estoy diciendo todo esto? Porque yo quiero que ustedes sepan hasta la saciedad de que la Biblia es una historia, no es un cuento chino, ni acomodado. Ya. Este es, por ejemplo, el obelisco de Salmanasar. Es un obelisco del 825 antes de Yeshua, donde vemos que un rey sirio, los reyes de Israel le rinden culto. Son vasallos, el rey de Asiria. Entonces, esta piedra no es israelí, es asiria, narrando las proezas del rey Salmanasar. Y ahí, este pasaje que está, este emisario, esta embajada de Israel, este pasaje es de Segunda de Crónicas, un pasaje bíblico que va y se muestra a este rey, pero esta piedra es siria. Aquí también vamos a ver que todas las culturas tienen flecos en sus vestiduras, pero los israelitas también. El Eterno no hace cosas nuevas. Lo que coge es, les coge y les da la vuelta al entorno, ¿ya? O sea, los sacrificios ya que no sean humanos ni para nada, sino para que se los coman. También les dice, tú también en tus flecos, tú para ser diferente, ponte el hilo azul. O sea, no es algo raro. A la mujer, de lo que era el cero en la escala de la sociedad, le da un honor y le pone acá, y le hace proteger, le da cuidado a la mujer. El Eterno es muy prolijo en eso, sino que cuando no se entiende, dice, no, es que ese Dios del Antiguo Testamento humilla a las mujeres, es machista. No se entiende,
porque no se comprende de dónde les está sacando. Maestro, ¿y qué quiere decir los flecos para los asirios? Los flecos son una manera de vestir. No, Deben una tener moda. alguna, o sea, es una moda como hoy usamos pantalón, para ellos es normal, en muchas áreas que usen flecos, los apaches usaban flecos en sus ropas, pero el Eterno dice, en tu fleco ponte hilo azul. Entonces marca la diferencia, ¿ya? Y el judaísmo no acepta estas cosas porque ellos quieren ser como que el Eterno de la nada sacó un flequito y les dio, o de la nada hizo los sacrificios. No, todos hacían sacrificios, de lo que hace el Eterno es, tú te lo vas a comer, y lo que sobre vas a darles a los levitas. O sea, ya nada se desperdicia con el Eterno, es sabiduría. Y para ellos no es raro. Todo lo sacó de la misma cultura. Exacto, por eso el código de Hammurabi habla de que muere en el agua, tiene que, el acusador, si el acusado sobrevive, el acusador tiene que morir donde estaba el acusado, y tiene que entregar sus bienes. Cuando salen de Egipto, le hace con su misma ley, código de Hammurabi, muere el faraón y el pueblo sale con oro. Las plagas son sus dioses, no es algo loco que hace el Eterno. Sus dioses, el dios de los piojos, de los estos, de los diablos, cada uno era una plaga que iba matando a esos dioses. Lo mismo que hizo con la serpiente, cuando la vara de Aarón se convierte en serpiente, las de los magos también, pero la de Aarón se comió al resto. O sea, no es algo como fantasioso, es una cosa real, pero es que el Eterno es hermoso, porque en ese tiempo entendían ese lenguaje. Para ustedes ya es una figura, una película del pasado, porque estamos ambientados a la ciencia y tecnología. Aún así, miren esto. En el siglo XI antes de Yeshua, la piedra moabita estela de Mesha es una piedra de basalto con una inscripción en la tabla del rey Moab que registra la conquista de Moab por Omri, rey del norte de Israel, después de la muerte de Acab, hijo de Omri. Mesha revela pues proporcionar un caso por 40 años. Esta inscripción completa y confirma el relato de Segunda de Reyes. En esta piedra de Mesa, un rey moabita narra un pasaje de nuestra Biblia. Está escrito en piedra. ¿Por qué les quiero llevar a esto? Para que no sea un shock cuando yo les hable del diluvio. Que sepan que todo el Eterno dejó testimonio de estas cosas, ¿ya? Esta es la estela de Merentá, ¿ya? Este Merentá es un egipcio, un faraón egipcio, que cuando el pueblo ya está en el desierto, ya los escribas de que escribían jeroglíficos, todo lo hacían, todos los egipcios tuvieron la costumbre de escribir todo. Y ellos dicen que Israel, o sea, clarito, aquí está la manera como ellos describen, y los egiptólogos ya se pueden descifrar todo, leer de corrido jeroglíficos, porque hay una ciencia que ahora se puede hacer eso. Y dice Israel, que es un pueblo enemigo de ellos, está en el desierto. Y eso dice esta piedra. Esta piedra reposa en museos famosos. Este es el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla con la declaración del rey Ciro. El rey Ciro es el que permite que los judíos regresen luego del exilio en Babilonia. Él financia el regreso. Es más, el Eterno, antes de que nazca unas cuantas décadas antes de que nazca él, el profeta Isaías dice, y nacerá mi siervo Ciro, antes de que nazca. ¿Y qué pasa? La gente dice, no, es que eso es una historia acomodada del libro de la Biblia, otros dicen que seres extraterrestres vinieron y acomodaron con computadora, pero ahí está la arqueología. Este cilindro fue encontrado en Marduk, en Babilonia. Arqueólogo británico durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. En Babilonia encontró este cilindro, y este cilindro es una inscripción oficial. Cada rey escribía lo que iba a hacer, y este rey, como narra la Biblia exactito, la Biblia dice que él era su primer año de reinado, y siempre se congraciaba con pueblos extranjeros que estaban cautivos y les daba libertad, porque hacía un año de jubileo, porque era una cultura de jubileos. Y él deja escrito aquí que en su primer año hace misericordia con el pueblo de Israel. Y les regresa, y les manda hasta con plata. Porque así es. Así funciona el Eterno. Por eso es que con el hermano que es abogado, él ya se da cuenta de los códigos de Hammurabi. O sea, no es patrimonio de la escritura el bautismo.
sino que el Eterno está haciendo lo que hace el resto, pero Él te da explicación y te dice por qué. Porque no vas a ser igual que ellos, sino diferente. Ese es el bautismo, morir en agua y vencer. Por eso, vencedores son Israel. Una de las traducciones de Israel es los que vencen, ¿ya? Asimismo, nosotros vemos que hubo muchos imperios, ¿no? Y hubo imperios y a Daniel se le da una revelación de los sueños, inclusive de Nabucodonosor, se le narran una estatua y con diferentes metales y composiciones, y eso significa imperios. No voy a entrar en el detalle de la profecía. ¿Y qué vemos a Yeshua? Yeshua, cuando está frente a la samaritana, le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella dice, se da cuenta, dice: tú eres el Mesías, porque le viene hablando hace rato a la Torá. Dice: tú eres el Mesías. Y es a la única que Yeshua le dice: yo soy. ¿Por qué? Porque ella representa a las 10 tribus. Está en un pozo. Y en un pozo está buscando a su novia. Los hijos del Eterno han buscado novias en un pozo. Él buscó a su novia a las 10 tribus en un pozo, porque su primera venida es por las 10 tribus, y está en Samaria, donde habitaron las 10 tribus 700 años antes, y le dice, donde Moisés encontró esposa en un pozo, Jacob en un pozo, Isaac en un pozo, Abraham en un pozo. Está encontrando a su esposa. ¿Y por qué le dice 5 maridos has tenido? Yeshua la encontró ahí como esposa. No, Yeshua está haciendo la figura de la esposa del Cordero. Él es el Cordero y busca al pueblo, que es la esposa del Cordero. Y resulta que él está hablando cosas de imperios. Los imperios, está diciendo que ella primero fue de Israel, luego de Asiria, luego de Babilonia, luego de Medo-Persia, luego de Grecia, y el que ahora tiene tampoco es su esposo, que es Roma. O sea, eso le está diciendo. ¿Sí se dan cuenta? Que lo que se perdió en el cristianismo, estos conceptos, si no se entiende. ¿Cómo puedo entender que Yeshua se sintió en un pozo y 5 maridos hacia allá? Es un adivino. ¿Sí me explico? ¿Qué sentido tiene que adivinar y adivina y adivina? No, él está mostrando: yo soy el Mesías. Y te digo que esto está hablando de historia. Por eso es que el libro de Esther no está entre estos libros. El libro de Esther puede ser un aumento de los judíos. Una historia por ahí contada de ellos. Porque ese libro aparece luego del concilio de Jamnia del año 80. Luego de la caída del templo le meten al canon y lo cogieron los católicos. Pero ese libro no habla nunca del Eterno, ni el rey Asuero está en ninguna historia de la historia universal. No existe, o sea, se mete como que no hay puesto para ese reinado. Ya, o sea, hay que también, no está todo lo que son y son todos los que están. ¿Cómo estamos en este camino? Estamos por contexto. O sea, nosotros salimos a contextualizar la historia porque la historia fue manipulada. No voy a decir, es que está escrito en la Biblia. Si yo digo, es que en el capítulo 16 de Marcos dice, si el capítulo 16, más de la mitad del capítulo 16 fue puesto hace 500 años de Marcos. Entonces, no podemos decir eso está correcto. Porque, ¿cómo decimos que está correcto? Por la Torá, 2 o más testigos. Porque tiene que ser un testigo, la Septuaginta, ok, eso dice. Otro testigo, los códigos de los rollos del Mar Muerto de 1947, ahí también está igualito. Entonces, ¿cuál es el malo? El texto de la Reina Valera del siglo VI. ¿Por qué? Porque los dos están bien y son extemporáneos, y el otro es en otro tiempo y es manipulado por los judíos. Y se comen 6 versos de la resurrección de Yeshua. Bueno, vamos viendo ya, ¿no? Entonces vamos a entrarnos en este tema. El diluvio, debemos entender lo que dice la ciencia, ¿no? Que hubo unas eras glaciales. Cada 26,000 años hay eras glaciales, o que viene un nuevo ciclo, como dicen. Tiene algo de verdad por ahí, porque podemos deducir por las escrituras. Debemos entender que desde 100,000 años hasta Abraham son la edad de piedra, hasta Noé. ¿Cómo sabemos que desde Noé en adelante ya no es la edad de piedra? Primero, porque el libro de Enoch narra que los ángeles caídos bajaron y enseñaron la fundición de metal.
Segundo, porque la historia se da cuenta que a partir de esa época comienzan a usar los metales. Luego mezclan el bronce con el estaño del cobre y bla, bla, bla. Luego el hierro. O sea, esto es perfecto. Y el libro de Enoch lo narra. Cuando ellos asumen la fundición y conocen la función de oro y metales, en el año 5000, que nace el libro de Enoch, que bajaron esos cielos por el monte Hermón y enseñaron muchas cosas, hierbas medicinales, enseñaron ciencias, astrología también enseñaron, adivinación, hechicería, cosas que sí existen, que funcionan de una manera que no conocemos, pero funcionan. ¿Ya? Pero confunde, porque si no se apoyan en la escritura, todo confunde si es que no tiene una base escritural, porque la escritura es muy clara. Ustedes ya van viendo cómo hemos estudiado y reaccionado a este camino. No nos salimos de la Biblia y podemos analizarlo todo. Yo les iba a enseñar hoy día sobre los ovnis, pero también es más o menos por ahí, porque yo estaba haciendo una secuencia de videos, pero también es importante saber esto, ¿no? Para ir bajando esas vacas sagradas. Entonces vemos que hubieron culturas. Existe una tablilla que se llama el problema de Gilgamesh, habla sobre un diluvio en toda la tierra. Ya, Gilgamesh, dice la gente que es Nimrod, no es Nimrod, ¿ya? No es Nimrod, sino que cuentan una etapa de un diluvio. ¿Qué pasa cuando hay un deshielo de los polos? Ya digamos que aquí, ¿no? Está congelado, por lo general estuvo congelado casi hasta el trópico de Capricornio y Cáncer, ¿no? Entonces, esta parte no estaba congelada. Cuando hay el deshielo, ese deshielo es progresivo y empieza a bajar un tiempo por acá, un tiempo por acá. Entonces es obvio que va a haber diluvio en muchos lugares. El Popol Vuh y el Chilam Balam de los mayas cuentan que también hubo diluvio. Los incas cuentan que hubo diluvio. El Rig Veda en la India también cuenta que hubo un diluvio, pero en diferentes tiempos. Pero no es raro que nosotros encontremos, ahí eso no podemos decir que hay contradicción, porque es un deshielo y en unos lugares más, en otros menos, de una forma y de otra forma, ¿ya? Porque estamos cambiando de la era glacial, saliendo de una era glacial, de un deshielo del planeta. Entonces hay crecida de los mares, y hay vientos, y lo que crea, hay un estudio de National Geographic, que es lo que vamos a ver hoy, que se refiere exactamente a esto. Cuando dice la Biblia, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, traeré toda la sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Pero en hebreo dice la palabra eretz, tierra, que quiere decir una área determinada, un espacio donde se refiere la narración. Toda la tierra en ese tiempo para el visor, no, el visor, había habitantes en otros lugares, sino que el escriba, el vidente y la historia, el que está narrando y el que está receptando esta historia solo conoce esa tierra. Es nuestra historia, es de esa tierra, sale de esa tierra. Entonces, es aquí, en esta zona de Mesopotamia. Turquía. Exacto, Turquía. Y vamos a ver. Este es un científico, Yavor Shopov, jefe del Centro Universitario de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Universidad de Sofía en Bulgaria. Este señor fue al monte Vitosha y a unas cuevas en el monte Vitosha. Ellos saben que por una técnica que las estalactitas, esas cosas que cuelgan, unas como puntas que salen de la cueva, se forman por la solidificación de los minerales cuando gotea. Hay un goteo, entonces los minerales se van quedando y en el transcurso de los años se va haciendo un tubito. Hay otras vueltas que van subiendo las estalagmitas. Ya. Resulta que nosotros, igual que los árboles, podemos contar ahí la edad de cada año por los anillos. Y resulta que estos son los resultados. Miren esto. Hace 5.000 años hubo 50 veces más pluviosidad. La lluvia. Humedad. Claro, más humedad. Llovió 50 veces más. Entonces él se da cuenta de que hubo una inundación. Tenemos que ver qué pasó aquí. Ellos lanzan una teoría para lo que provocó la deglaciación, que es un meteorito
que golpeó contra el sol, y eso pueden certificar, porque ustedes saben que hoy nosotros podemos saber por dónde va a pasar una estrella en 50, 70, 80 años con exactitud matemática. Asimismo se puede hacer una regresión astronómica de un evento. Entonces, con el Solar Dynamics Observatory, ellos han logrado establecer que podría haberse tratado hace 5.000 años de una irradiación repentina solar que causó un calentamiento global. Eso provocó la deglaciación de la Tierra y subió la temperatura. Obviamente, al subir la temperatura también hay evaporación y hay lluvias. Cuando hay deshielo y calor, viene evaporación. Entonces, por eso es que llovió 40 días y 40 noches. Pero eso no inunda toda la Mesopotamia, porque si sacamos cálculos matemáticos necesitamos más agua para hacer una inundación. Entonces, ustedes van a ver la teoría de este señor. Para comenzar, él dice que en el estrecho de Bósforo, lo que hoy es Constantinopla, lo que fue Constantinopla, hoy es Estambul, era un lago. Esta parte azul era un lago de agua dulce. Ellos van, hacen excavaciones y ven un lago de agua dulce, encuentran sedimentos, peces, plancton de agua dulce, y encuentran especies extrañas de gente viviendo ahí. O sea, no era el Mar Negro. Entonces el Mar Negro era un lago. Obviamente ese lago está a 800 metros bajo el nivel del mar. Hoy el Mar Negro está a 400 metros. Por eso es una hondonada que empezó cuando hubo esa deglaciación. Esta hondonada tuvo la afluencia de 200 cataratas del Niágara por día. O sea, lo que sería el volumen de agua de 200 cataratas del Niágara entró por el estrecho de Bósforo e inundó el Mar Negro, y hoy es mar. O sea, hay vestigios de que ahí era un lago de agua dulce y encuentran especies, y ahora es un mar. Eso es la parte de la Mesopotamia, el Mar Negro. Ya, estas son las aguas del Mar Negro, y ellos han hecho una topografía y estudios de todo, y ya se dan cuenta de que eso es especies de agua dulce, y existen especies vivas, o sea, de residuos vivos. Cuando hay un residuo vivo, uno puede establecer las fechas según carbono 14. Entonces, para eso ya era muy fácil comprobar que esto era hace 5.000 años, ¿no? Ahora ya va cogiendo otra forma esto. Ya, aquí tenemos que inclusive encuentran cráneos y empiezan a reconstruir cuál era la forma y la fisonomía de los seres que habitaban ahí, y no eran de estas razas. O sea, eran los que narran el tipo bíblico mismo, ¿ya? Yo estoy yendo aceleradito para como hemos hablado más o menos, entonces vamos aceleradamente. Pero entendiéndonos, la cosa es que entendamos, que esté claro el salir de la religiosidad. Este es el arca. Y esto es lo que nos pintaron a nosotros, que era el arca de Noé, que entraban elefantitos, que entraban estos. Sí encontraron leones ahí, pero no elefantes, porque eso es en el África. Obvio. O sea, ¿cómo crees que te pueden entrar ahí una pareja de elefantes, entrar todos los animales en una barca de 133 metros por 14 en la popa y 23 en la proa de ancho? O sea, es absurdo. Es absurdo, solo son especies de la zona. O sea, habían leones, porque hay guerra de leones, y ahí encontraron restos de leones, que ahora ya no hay. Pero no dice en la palabra que ya me dijo que se tenían que meter animales grandes, dos. Ya, dos de los pequeños, De lo que habían. de los que estaban en la zona. En el sector. O sea, que no fue diluvio universal. No es universal. No es en toda la tierra, es absurdo. de área. Porque eso es una historia que no se van a creer estos chicos. Van a ver en internet y yo habla y habla y habla. Exacto, que tuviera toda esa agua en este momento. Exactamente. Entonces, el Eterno está hablando de un juicio, porque en esa zona es donde bajaron los ángeles caídos e hicieron hibridación, en toda esa zona. Y el Eterno está, acordémonos, hablamos de circuncisión, hablamos de la transmisión de la genética a través del hombre, el linaje, biológica y bíblicamente a través del hombre. Por eso es que los ascendientes de David son, una es moabita, otra es de cananea, Rahab y Ruth, que son bisabuelitas de David. Entonces ya son extranjeras, porque el linaje lo da un hombre. Sí, adelante. Sí.
pero es lógico pensar que las especies estas hibridadas se escaparon también de la zona y habitaron otras zonas que no eran aquellas. Por eso vemos el gigante de Loja. Exacto. Sino que el Eterno dejó una pareja para que juzgue, para que sea la cúspide, la cabeza de la línea, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo hay un término? De la cadena, el que es el soberano. En Estados de Unidos la también tierra. encontraron esqueletos de gigantes. No, aquí también Y acabamos ahí en de Loja ver. también. Es de Loja. Sí, llegaste tarde. Ya se fue ese animal. Entonces, Ya, ¿nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo que la historia tiene que ser ahí, porque es ahí donde fue deformado esto y de donde Moshe, cuando está escribiendo, si Moshe es el que escribe en el monte Sinaí, en Génesis, ahí dice, y estos, los descendientes de esos que bajaron, son gobernantes hasta hoy. O sea, 2000 años después de que sucedió, Moshe dice, hasta hoy, los faraones descienden de eso. Y después de los faraones, ustedes saben de dónde vienen los Ptolomeos. Los Ptolomeos vienen de linaje de Cleopatra con Marco Antonio, con no sé cuantito, o sea, es una mezcla. Se van, las élites empiezan a depurarse y hasta tener lo que tenemos hoy. Hablan que el indio Atahualpa era bien grande, era bien alto, ¿verdad? Y lo mismo hablan de Montezuma, que también era grande. Ya, yo con los indígenas de América, yo diría que son seres naturales, ancestrales naturales. Claro, por eso hablamos de quienes van a la resurrección. ¿Cómo el Eterno puede filtrar a ellos si ellos no son hibridados? Claro que hubo influencia, existe en Bolivia esas puertas dimensionales, esa influencia de tecnología con los cortes de piedra, o los caños de Paracas y todo eso que sí existe, pero no se mezclaron. Ya, Marcelo, mire, todo para mí es nuevo, ¿no? De lo que estoy escuchando. Y realmente tiene sentido, ¿no es verdad? Pero sáqueme de una duda, ¿no? Yo sé que cuando ya terminó el diluvio y empezó a secarse la tierra y el arca se acercó, él le prometió a Noé que nunca más iba a destruir la tierra y como señal que iba a poner el arcoíris, ¿verdad? Y el arcoíris lo vemos aquí en todos lados, y esto es como... Es que es una señal universal. Es un pacto. Entonces, es una señal universal y es un pacto universal. Acá también tiene que haber inundación. O sea, supuestamente hay sectores nomás. Lo que pasa es que Adán estuvo allá y Adán fue escogido para tener un propósito universal. ¿Ya? No, porque geológicamente Pangea es unos 600, 800 millones de años atrás. O sea, hablar de 5.000 años es casi ahora, pues en términos geológicos. Carbono 14 es exacto con más 20, menos 20 para 5.000 años. Las pruebas de carbono 14. Lo que dice el hermano, tenemos que entender que que la línea de Adán va a juzgar a los ángeles. Cuando se dice, cuando falla Adán, entonces el Eterno en Génesis, al final de Génesis 3 dice, tendré que estirar mi diestra para que vuelvan a retomar el propósito, el árbol de la vida. Porque somos un pueblo que somos testigos de Yahweh. Nosotros, siendo en menor capacidad e inteligencia y hermosura que los ángeles, en menores capacidades, vamos a juzgarlos a ellos, pero a los ángeles caídos. No a los ángeles del Eterno, a los caídos. ¿Por qué? A los que juraron el monte Hermón. Los 200 Exacto, porque nosotros vamos a guardar la Torah, no necesitamos pelear con ellos. Solo por guardar la Torah, siendo de menor capacidad, ellos tuvieron Torah y la violaron, y eso dice la carta de Judas, que rompieron contra lo establecido para ellos y violaron la Torah. Ellos se mezclaron con humanos. ¿Cómo la violaron? Disculpe, hermano. Violaron la Torah. ¿O cómo es una manera de violar la Torah? Es que a ellos, es que la carta de Judas, los vigilantes que bajan en el monte Hermón, según el libro de Enoch, dice que hacen un pacto entre ellos de que ellos van a hacer lo que les da la gana. Entonces eso es violar la Torah, porque cada ser de la creación tiene una Torah. La Torah significa instrucción. Nosotros tenemos la Torah del Sinaí, que son instrucciones para el hombre, pero ellos tienen instrucciones para ellos, para ángeles. ¿Ya? Entonces,
Ellos violaron, y la degeneración es hace miles de millones de años. No puedo yo tener una explicación cierta de esto, solo conjeturas basado en la Biblia, conclusiones bíblicas de esto. Oiga, maestro, también dice algún libro que las mujeres con que se mezclaron ellos, como, o sea, fueron castigadas haciendo las sirenas. No, sé si han pero, usado eso ustedes. claro, pero es que eso no ya no narra la Biblia, o sea, Una tradición. pueden haber muchas cosas, porque no es raro que un griego esté adorando a un ser con patas de cabra. Porque si la Biblia dice que estos bajaron y hicieron horror, tú me puedes decir, es que no se puede sacar de un hombre y una cabra, son incompatibles los niveles cromosómicos, pero ellos hacen ingeniería genética. Claro, pero ya hablaban que al principio del Génesis estaba desordenada la tierra. Exactamente, o sea, cuando se crea esta historia es porque se desordenó la tierra. Entonces ahí es donde se arma este plan. Más allá no podemos saber. Hermano Marcelo, violar la Torá y no cumplirla es lo mismo, ¿no es cierto? No cumplir es lo mismo. O sea, la Torá Igual es pecado. La Torá es una instrucción. El concepto de pecado es, dice, 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado viola la Torá porque el pecado es la violación de la Torá. O sea, si yo soy cristiano y yo hago cosas que no debo hacer o las hago, igual, no tiene sentido. Porque yo tengo que violar la Torá para ser pecador. Y dice que, según Romanos 2, dice, el que sin Torá peca, sin Torá se condena. Y el que con Torá peca, la Torá lo corrige. Por eso es que hay que estar compacto. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora prácticamente es lo que para el hombre sí está, para que nosotros tengamos que estudiar. Pues. O sea, tenemos que tener una lógica de esto. ¿Cómo podemos dejarle sin honor al Eterno y que todo el mundo crea, como escriben libros, de que el Antiguo Testamento es del Dios Enki y que mandó a matar gente, y que mataba niños, y que mataba tribus y que se le gustaba oler la sangre? Se creía así, sí, acá también. Ya. ¿Por qué hacen eso? Eso es como una perspectiva cristiana, porque no se entiende los sacrificios, no entendieron lo que hizo el Eterno, cómo transformó la sociedad del Eterno, cómo le dio un rol, le sacó, les dio un orden, un pueblo esclavo de cero. Ellos no entienden porque no han estudiado la Torá, porque la Torá es todo. La Torá ni el Eterno mismo viola, y Él dice que nosotros debemos guardar estas cosas. Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh. Hay cosas que no vamos a saber más, como tú me estás diciendo, qué pasó antes, lo que pasó con la Antártida.